searched the world, but it couldn't fill me. All that's empty praise and treasures of fate are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing is better than you. Nothing, no, nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing is better, 'cause you turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing is better than you. Familia Su Gloria, qué bueno estar con ustedes esta mañana aquí en Veo Su Gloria en Casa, nuestra iglesia online, nuestra iglesia en línea, en cual pues compartimos con todos los que están pendientes de lo que está pasando a través de nuestra iglesia. Por eso esta mañana hemos llegado aquí a Veo Su Gloria en Casa para hacer iglesia. Iglesia es un movimiento, iglesia es una comunidad, y por eso donde tú quieras que estés, tú eres parte de esta gran familia de Veo Su Gloria en Casa. Así que deja por favor lo que estás haciendo a un lado y vamos a concentrarnos a orar al Señor Jesús. Yo creo que Él ha hecho muchos milagros esta semana para ti, así para mí, y nos ha dado todas las provisiones para que hoy podamos disfrutar de este momento aquí. Así que pasémosla al máximo, vamos a adorar a Dios, y por eso conéctate con estas alabanzas. Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro.
Dices de mí que soy tu amigo fiel, porque santo soy, Señor, en tu mirada, porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. ¡Hey! Dices de mí que estoy unido al cielo y que jamás nada podrá separarme. Dices que siempre estarás conmigo. Tú eres todo, todo lo que necesito. Porque santo soy, Señor, en tu mirada, porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. No me falta nada. Porque santo soy, Señor, en tu mirada, porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada, tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Eres mi tesoro, sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas. No me falta nada. Eres mi tesoro, me pierdo en tu mirada. Jesús, no me falta nada. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guía.
espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Me encanta esta adoración. Tu voz me llama a las aguas. Es una declaración muy retante para nuestras vidas. Es una declaración que nos anima a caminar por fe. Y bueno, es un momento también para retarnos en fe. ¿Qué necesitas? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué anhelos tienes? Y yo creo que muchas de esas cosas necesitan provisión económica, recursos, lo que le llamamos. No sé si estás trabajando, no sé si estás emprendiendo una empresa, lo que estés haciendo en tu vida, pero sabe, el mejor proveedor, el mejor socio de lo que hacemos es nuestro Señor Jesucristo, y por eso Él nos reta a colocarlo en primero. Todo lo que tiene que ver con diezmos y ofrendas es para probar nuestro corazón, para saber en qué posición tenemos al dador, el que nos está dando todo, nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo te invito a que allí donde estás inclines tu rostro y por favor limpia tu corazón de malos pensamientos de pronto que tengas frente a estas cosas, porque la verdad y en mi experiencia lo que yo he vivido, esto me libera de muchas cosas, de poder echar aún nuestras cargas frente al Señor. Señor, necesito aquello, esto para mi empresa, pero sabemos que Él va a proveer a nuestra vida. Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor Jesús. Te doy gracias porque puedo confiar en ti. Gracias, Señor Jesús, porque puedo basar mi fe en ti y no en otras cosas. No de pronto en mi empresa, no de pronto en mis habilidades o la ayuda que alguien me da, sino que puedo basar, Señor Jesús, mi esperanza y poner mi fe en ti, el dueño de todas las cosas, el que conoce mi futuro. ¿Qué vendrá, Señor Jesús? ¿Qué vendrá para mi futuro? Tú ya lo conoces y tú sabes la necesidad que tengo en mi vida, Señor, sea tanto económica o sentimental o espiritual, Señor Jesús. Tú ya la conoces y por eso hoy echo toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. Por eso ofrendamos y diezmamos con alegría, Señor, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es que en estas pantallas están apareciendo el número de cuentas. Por favor, allí, si estás asistiendo al lugar de su gloria, Cali o Medellín, haz tus diezmos y ofrendas en cada una de las sedes
Y si estás en otra parte del mundo o en una ciudad que no esté el lugar de su gloria, también está nuestra cuenta internacional. Bueno, estoy saludando en esta mañana especial de domingo a todas las personas, a donde quiera que llegue esta señal, a través de esta plataforma de YouTube y a través de su Gloria en Casa. Quiero extenderles un fraternal saludo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Neiger Gutiérrez y soy pastor de discipulado en su Gloria Cali. Un saludo especial también al pastor general Gerlein Galvis, que nos permite precisamente servir en esta parte y poder compartirles a ustedes la palabra de Dios. Gracias a todos los líderes que permiten y que están trabajando para que podamos hacer estas grabaciones y llegar a ustedes con un pensamiento del Señor. Quiero decirles que hoy tengo un mensaje para compartirles, así que prepárense, alisten su corazón y pidámosle allí al Señor que Él nos dirija en esta mañana y que pueda preparar nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra especial que Dios me ha regalado. El tema de hoy, levántate por el Espíritu. Es importante ahorita que estamos precisamente en Semana Santa, terminando, Domingo de Resurrección. Entonces, qué bueno poder traer un pensamiento acerca de qué significa precisamente la resurrección de Cristo y qué puede representar para mi vida. Y cómo puedo manejar eso, cómo puedo entender lo que Dios hizo a nivel de mis procesos y de mis situaciones. Levántate por el poder del Espíritu, es una invitación hoy para que hagamos un análisis y podamos mirar qué cosas de nuestra vida pueden estar también muertas y necesitemos levantarlas, necesitamos pensar que eso es lo que significa precisamente la resurrección de Cristo. Levántate por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa? Quiero empezar trayendo a colación esta pregunta. ¿Qué significa para nosotros que Cristo se haya levantado de la muerte? Bueno, hay que anotar que Dios, que es el Espíritu, porque esa es la esencia de Dios, Dios es el Espíritu según el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 24, que dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está mostrándonos allí Juan la esencia de Dios. Dios es muchas cosas, pero particularmente la esencia es lo que nos importa ahorita. ¿Por qué? Porque si Dios, que es el espíritu, entonces hablamos de que ese espíritu estaba en Cristo. Como lo dice también 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Quiere decir, ese espíritu, o sea Dios, estaba en Cristo, habitaba en ese cuerpo que Dios escogió para habitar cuando se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, en otras palabras, la esencia de Dios es la que habitaba en Cristo. Ahora, cuando Cristo resucita, que es lo que nos vamos a centrar esta mañana, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu eterno de Dios, el Espíritu de poder, es el que termina levantando a Cristo, como lo dice también 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice literalmente: y Dios, que es Espíritu, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y qué bueno pensar que el Espíritu de Dios en esta mañana es poder. Y que ese poder es capaz de resucitar, no solamente hablando físicamente a una persona, sino que también es capaz de levantar muchas cosas más en nuestras vidas. En otras palabras, el evento de la resurrección es una obra del Espíritu de Dios y es eminentemente sobrenatural. No es física, no es humana, ni siquiera es racional. Es una cosa impresionante y significa mucho
para nosotros. El Espíritu de Dios es el que hace toda la obra sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que Dios está por encima de lo humano, de lo material, de lo físico. Dios se mueve en otra. Todas las cosas están dentro de Dios, pero explicándolo un poquito así, Dios se mueve en lo sobrenatural. Toda la obra salvadora de Jesús es contundentemente espiritual. Ahora, la obra de Cristo la vemos a través de toda la Biblia. La obra de Dios está a través de toda la Biblia. En la creación, por ejemplo, cuando Dios hace todas las cosas, cuando crea el universo y todo lo que hay, la tierra y todo lo que tiene la tierra en su interior. Lo vemos también la obra del Espíritu de Dios en la justicia, cuando tiene que tomar decisiones justas, como cuando sacó a Adán y Eva del huerto del Edén por su desobediencia. Pero lo vemos también trayendo la ley, que era como esos mandamientos que el hombre necesita para caminar correctamente. Pero también enviaba profecía al Espíritu y levantaba profetas para que los profetas dieran esperanza, pero también para que mostraran también lo que había en el pensamiento de Dios y también mostraran el futuro. También lo vemos en revelaciones, sobre todo en la obra maravillosa de Jesús, que es la obra del Calvario. Esa es la obra de la redención. Ahora nosotros como iglesia lo vemos ministrándonos para nuestra misión, porque Él nos ha dado una misión a nosotros, ir por todo el mundo y predicar, compartir el Evangelio a todas las demás personas. También la obra del Espíritu estará en el juicio, cuando Dios se siente a impartir juicio a las naciones. Y finalmente en el reinado de Dios eterno, porque Dios que reina y que es rey, pero que por un momento está permitiendo que los hombres desarrollen su libre albedrío y voluntariamente busquen a Dios por decisión propia, porque Dios no es arbitrario, sino que está esperando que la raza humana se acerque a Él, pero un día Él se sentará y reinará en todo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Bueno, Dios está reinando actualmente en todo, solamente que el hombre está fuera de ese reino. Ahí es donde Dios nos quiere llevar a todos al reino de los cielos. Dios crea, pero también, hermanos y amigos, Dios renueva y lo hace precisamente con su Espíritu. Salmo 104:30 dice: envías tu Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra, hablando de todos los seres vivos que hay en la faz de la tierra. El Espíritu de Dios además también ungía a los hombres. ¿Por qué hablo tanto del Espíritu de Dios? Porque estamos hablando de que el día de resurrección, el día que Cristo resucitó, el Espíritu de Dios fue el que levantó a Cristo de la tumba. Son palabras que estoy utilizando para explicar este tema, porque realmente también nosotros sabemos que Jesús se levantó de la tumba, porque Él es Dios y Él es el Espíritu poderoso. Cuando Dios ungía, y aquí hay algo interesante, a los hombres, ellos pasaban de ser seres ordinarios a convertirse en seres extraordinarios, realizando proezas. La historia bíblica, dice cosas como: y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó. Cuando hablaba de Saúl, allá en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 10. También dice: y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y despedazó como se despedaza un cabrito. Hablando precisamente de Sansón, allá en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 6. Estaba hablando de cuando Sansón despedaza a un león como si se tratara de una cabrita indefensa. Luego este mismo Sansón del que estamos hablando se carga una puerta de 6 metros. Yo digo 6 metros, aunque estuve investigando y habían puertas antiguas. Las puertas de las ciudades antiguas eran puertas supremamente altas y grandes y muy pesadas. Pero por lo menos la más, de las puertas más pequeñas para hablar hoy, eran esas puertas más o menos de unos 6 metros. Digamos que la puerta que se levantó Sansón era de 6 metros, aunque había unas de 14 y de 15 y demás.
Pero usted se imagina un hombre cargarse una puerta de 6 metros y de un peso supremamente enorme, porque lo arrancó juntamente con sus bisagras y sus dinteles. Mire por ejemplo a David cuando se levanta y mata a un gigante de 3 metros de altura, pero él era un niño tan solo más o menos de 15 años. Son obras que muestran que la naturaleza humana estaba siendo manejada, estaba siendo dirigida por algo sobrenatural. ¿Y qué es ese algo sobrenatural? Sino el Espíritu de Dios que estaba visitando al hombre. Lo que quiero decir es que estos hombres no hubieran podido hacer nada, ¿sí?, si no fuera por la influencia del Espíritu Santo. Lo que hicieron, lo hicieron por la influencia del Espíritu de vida, que es el Espíritu de Dios. Los profetas, por ejemplo, hablaron, interpretaron sueños. Usted se imagina, por ejemplo, que un rey como Nabucodonosor sueña algo en la noche e inmediatamente llama a sus consejeros, a sus magos y a todos los que hacían parte pues de sus magos en esa época, y les dice: necesito que me interpreten el sueño que tuve. Ellos le dicen: sí, cómo no, rey, por favor cuéntenos el sueño y nosotros lo interpretaremos. Pero Nabucodonosor les responde: no, yo me olvidé del sueño. Díganme ustedes el sueño y díganme la interpretación, si no los mando a matar a todos. Y se levanta Daniel, un hombre de Dios inspirado por el Espíritu de Dios, con una revelación enorme, y ora a Dios, y Dios no solamente le revela el sueño, no solamente le cuenta el sueño, sino que también le cuenta la interpretación. Esto no lo puede hacer sino el Espíritu de Dios. Mire usted, por ejemplo, en la Biblia habla de teletransportación. Esto sucede en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Felipe se va, se une a un viajero etíope que es funcionario de una reina. Ese viene viajando y viene leyendo el libro de Isaías, pero no lo entiende. Entonces Dios le dice: ve y únete a él y le explicas el libro. Felipe va, se une a la carroza, entonces monta allí, empieza a dialogar con él y le empieza a explicar el libro de Isaías. Y después de eso, este hombre entiende el evangelio y pide ser bautizado. Después de que desciende a las aguas, cuando asciende de las aguas el etíope, inmediatamente Felipe desaparece y aparece en otra ciudad llamada Azoto. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Y se llama, según lo que he consultado en la ciencia ficción, teletransportación. Hicieron milagros estos hombres, como resistir un horno de fuego. ¿Usted se imagina un horno calentado a más de 1000 grados de temperatura? Esto sucedió en el capítulo 3 del libro de Daniel. Un horno ardiendo a más de 1000 grados de temperatura. Dice que lo mandaron a calentar 7 veces más. Estaba supremamente hirviendo. Y de allí metieron a 3 hombres que, inspirados por el Espíritu de Dios, hostigados por la presencia de Dios, llenos de la visitación de Dios, porque en ese tiempo el Espíritu no había sido derramado todavía sobre los hombres, pero sí Dios visitaba de cuando en cuando a unos y otros, y ellos hacían grandes cosas. Hombres, por ejemplo, que dejaron su posición religiosa, como Pablo, que no les importó perderlo todo, con el fin, incluso con el fin de seguir a Cristo, e incluso con la disposición de morir si era necesario por la causa del Señor. ¿Quién hace esto? Si no solamente un hombre, una mujer, que es inspirado y dirigido por el Espíritu de vida que resucitó a Cristo después de haber muerto y después de 3 días. El Espíritu de Dios es la potencia que abre los mares. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Ese recio viento oriental que vino y partió el mar Rojo en 2. Y cada vez que pienso en eso también me acuerdo del libro de Hechos capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, cuando dice que también un viento
recio vino y llenó la casa donde habían 120 personas reunidas esperando la visitación, el bautismo del Espíritu Santo allá en Jerusalén. Estaban sentados esperando, estaban con una gran expectativa y vino un viento recio y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Qué bueno que hoy, donde quiera que tú me escuches, donde quiera que pueda llegar esta imagen, este video, y no importa tu condición, pudiera también en el nombre de Jesús llegar ese viento recio y visitar tu vida. Y no estoy hablando de un viento particular, sino la presencia de Dios influenciándote. Porque la presencia de Dios influenciando a través de su Espíritu Santo, influenciando la vida del ser humano, hace que el ser humano viva y hace que el ser humano haga grandes cosas. Yo sé que Dios puede hacerlo hoy, donde quiera que llegue esta señal. No importa el rincón y la condición en la que te encuentres. Entiende esto. El Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, también hoy está levantando. Siguió levantando en el pasado y hoy sigue levantando. Y mañana, si Él no ha venido, si no se termina el tiempo del Evangelio, seguirá Dios levantando muchas personas más, pero por su poder. Lo prometido por Dios en la profecía de Joel se cumplió. Y sucederá que después de esto derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Oh, qué bonito eso, porque eso no pasó solamente allá en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles, del comienzo de la iglesia. Sigue pasando. Dios sigue revelando cosas en su iglesia. Dios sigue haciendo cosas grandes por la influencia del Espíritu de vida que levantó a Cristo Jesús. Hechos capítulo 1 versículo 8 habla de que el Espíritu de Dios proporciona poder. El Espíritu de Dios es poder, y cuando hablamos de poder hablamos de autoridad. Cuando una persona no tiene poder, no puede manejar las cosas, es limitado. Usted se imagina ser lleno del Espíritu de Dios, significa ser lleno de autoridad, de empoderamiento. Hoy en día se habla mucho del empoderamiento. Qué bueno que tú te empoderes, pero no de conocimiento humano. Que no te empoderes de pronto, solamente, aunque es importante. Que no te empoderes tan solo de eso, sino que te empoderes hoy de algo que es vida y vida en abundancia, y es el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es parte de nuestra doctrina fundamental y es nuestra creencia esencial. Negar al Espíritu de Dios es negar a Dios, es negar su obra, sus dones, es borrar todo el discurso bíblico. Y todas las poderosísimas obras que Dios hizo en el pasado, en el presente y lo que hará en el futuro. Es como decir igualmente que Dios no existe en nuestro contexto. Entonces, lo que nos concierne hoy, lo que nos importa hoy, en este último día de Semana Santa, día de resurrección según la costumbre, es entender que el Espíritu Santo levanta, escúcheme bien, el Espíritu Santo levanta de la muerte. Usted se imagina que uno de los grandes poderes que está sobre el hombre, uno de los grandes espíritus que maneja al hombre y que es algo que nadie puede detener, es la muerte. Precisamente allí fue donde Cristo vino y ganó la batalla. Y se cumplió lo dicho también en la antigüedad: muerte, yo seré tu muerte, dando a entender que Cristo se levantaría de la muerte por el poder del Espíritu de Dios. Hablando de la muerte, ese deceso, la defunción, el fallecimiento, la expiración, el perecimiento, el fenecimiento, la cesación. Pero a nivel de espiritual, entendiéndolo cristianamente, también la muerte significa ausencia de paz, ausencia de dirección, ausencia de luz, pecado, maldiciones, enfermedad, depresión, desesperanza, violencia, rencor, maldad, oscuridad, condenación, amargura, tristeza, abandono y cosas relacionadas con estas son precisamente muerte. Y el ocuparse de esas cosas, dice el Señor, es muerte. Mientras que ocuparse de pensar en el Espíritu, como estamos hoy pensando, es vida
y paz. Eso lo encuentras en Romanos 8:6. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántas personas trabajan en sus fuerzas? ¿Cuántas personas buscan soluciones en sus fuerzas? ¿Cuántas personas han tratado de buscar soluciones dentro de sus capacidades humanas? Bueno, nosotros podemos hacer muchas cosas como seres humanos, pero hay situaciones que se nos salen de las manos y necesitamos entregárselas a un poder sobrenatural. Yo te quiero invitar hoy que se la entregues a Jesús, porque Él es el Espíritu de los espíritus. Y Él es el Espíritu de Dios que hoy está haciendo cosas maravillosas en la vida de todos aquellos que lo hacen. Mire, el Espíritu de Dios nos protege. ¿Usted se imagina cuando salió el espíritu de muerte? Antes de salir el pueblo hebreo de allá de Egipto, sale un espíritu de muerte y mata a todos los primogénitos de Egipto. Pero a las casas de los judíos no entró el espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido creer en la sangre del Cordero. Ellos habían obedecido y habían puesto en sus dinteles, en sus marcos de sus puertas, habían puesto sangre. Y esa obediencia hizo que el Espíritu de Dios estuviera allí. Y como el Espíritu de Dios es vida, escúcheme bien, el espíritu de muerte no pudo entrar a esas habitaciones. Porque el espíritu de muerte solamente llega hasta donde el límite, hasta donde la frontera que marca el espíritu de vida, que es el Espíritu de Dios. Él es nuestro libertador para los que de pronto se sientan atados por alguna situación, por alguna costumbre, por algún vicio, por alguna tendencia, por algún pecado. Él es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Que bueno, hoy quisiera proferir libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, a los que están presos en situaciones desesperantes. Esta temporada de pandemia que hemos vivido ha dejado muchos estragos emocionalmente en las familias, ha destruido conciencias, ha acabado con empresas, le ha robado la esperanza a algunos. Pero yo quiero decirte hoy que si tú permites que el Espíritu de Dios hoy te influencie, entonces el Espíritu de Dios te va a dar libertad y te va a dar solución a tus problemas. El Espíritu de Dios pudre los yugos a aquellos que han sido atados por el enemigo, por el miedo, por el temor de la muerte. Ya soy sincero, yo también he sentido temor en este tiempo de morirme. Todos lo hemos sentido. El que diga que no lo ha sentido es mentiroso. Como yo, como ser humano, he sentido temor, pero cuando lo siento voy a mis rodillas y oro al Padre y le digo: Espíritu de Dios, tú eres el amor de plenitud, tú eres el amor completo, aleluya. Y donde está el perfecto amor, tú echas fuera el temor. E inmediatamente he recibido fuerzas de parte de Dios. Al que necesita consuelo, el Espíritu de Dios es ese consolador. Como lo dice la simbología o el significado hebreo, el paracleto. Ese paracleto es el que acompaña, el que está al lado, es ese amigo del camino. Tú necesitas caminar con Dios. Tú no puedes seguir caminando solo. Yo te invito para que hoy camines con Dios. Y yo te invito, si eres también ya conocedor de Dios, ministra con la compañía de Dios. Déjate influenciar, acompañar, consolar por el Espíritu de Dios. Porque a veces necesitamos tomar fuerzas. Si eres un líder de pronto y las diversas vicisitudes, el trabajo a veces incluso en las mismas iglesias de pronto nos absorbe y nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados. Deja hoy en el nombre de Jesús, mi querido líder cristiano, que el Espíritu de Dios te arrope, te consuele, te fortalezca. Y Él te va a dar nuevas fuerzas, como se las dio a Elías cuando cansado del camino se fue allá y huyó de esa reina y estando cansado durmió y fue despertado por un ángel.
porque lo perseguía la muerte, porque le habían dicho que lo iban a matar. Pero él durmió y entonces despertó y había allí comida. Y Dios le dijo, come y continúa tu camino. Y con esa comida fue fortalecido y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte. Qué bueno caminar con el Señor. Qué bueno caminar en el Señor, que es el Espíritu. Al que necesita guía y revelación. Juan capítulo 16, 13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiará a toda verdad. Para el que de pronto tiene dudas, interrogantes, ¿será que es en esta iglesia? ¿Será que en la otra? ¿Será que Dios sí existe? ¿Por qué no le dices hoy al Espíritu Santo que te revele? Y Él te va a revelar toda verdad. Él te va a revelar el sitio, la persona, ese que te va a ayudar, ese que te va a mostrar, ese líder que te va a dirigir. Porque a veces necesitamos ser dirigidos. A veces nos perdemos en el camino y necesitamos ser dirigidos o redirigir nuestra vida. Y finalmente el Espíritu Santo es Jesús. Él les dijo a los discípulos, antes de ir a la cruz, les dijo, yo no les voy a dejar huérfanos, yo voy a volver a ustedes. Y antes había estado hablando precisamente de que el Padre iba a enviar ese Espíritu. Él hablaba del Espíritu Santo, ese que recibieron los 120 allá en el aposento alto. Mire, Jesús nace y se forma en nuestro interior. ¿Cómo lo hace? No lo hace en la carne, porque Cristo ya no está en la carne. Él se forma en nosotros por medio del Espíritu de Dios. Esa formación de Cristo representa esperanza. Mire, Colosenses 1:27 dice, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. O sea, nos da esperanza a nosotros, porque a veces los hombres pensamos que en la muerte termina todo. Pero yo quiero decirte que en la muerte no termina todo, en la muerte física, humana, sino que la esperanza que está formada en nosotros, los que hemos recibido a Cristo. Por eso yo te digo que si hoy no has recibido a Cristo, lo recibas para que Cristo empiece a morar en ti y tengas esa esperanza. Y el día que te toque morir, porque a todos nos va a tocar, no estés tú preocupado. ¿A dónde voy a ir? ¿Será que sí voy a lograr? ¿O si existe cielo o infierno? ¿O será que me engañaron? Esa esperanza te va a llevar a la gloria de Dios, porque Dios no miente y Él prometió llevarnos a su reino. Ahora, hoy hay resurrección para terminar. Y voy a volverlo a repetir. Hoy, en este domingo de resurrección, hay resurrección. Hoy pueden levantarse los muertos. Y cuando me refiero a los muertos, me refiero a aquellas personas, donde quiera que me estén escuchando, que se sientan que perdieron su esperanza, que se sientan que están vivos, pero que por dentro tienen un vacío que no los deja vivir bien. O tal vez hayan personas que quieran o estén planeando quitarse la vida. Hoy hay esperanza, hoy hay resurrección, pero también hoy se pueden levantar una nueva idea de negocio. Para ti que perdiste tu empresa, para ti que de pronto caíste en bancarrota por todo este movimiento económico que se vino a la hecatombe por esta pandemia. Recordemos en Ezequiel el capítulo 37, Dios le permite ver a Ezequiel un valle con una cantidad de huesos, y esos huesos estaban secos ya, y el Señor, el Espíritu de Dios le pregunta a Ezequiel, así como a veces Dios nos inquiere cosas y nos dice, y le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, ¿tú qué opinas? ¿Estos huesos van a vivir? Y Ezequiel dice, no sé, tú lo sabes, Señor. Pero luego el Señor le dice, profetiza. Empieza a hablarle a esos huesos, profetiza. Y cuando él comienza a profetizar la palabra de Dios, dice que empiezan los huesos a juntarse. Y después empieza a juntarse la carne. En la primera profecía se levantan cuerpos y están de pie, pero Ezequiel los mira y aunque están ya conformados, restaurados, les falta algo, y es la vida.
Y entonces Dios le dice de nuevo a Ezequiel, vuelve a profetizar otra vez el espíritu de vida para que entre a ellos. Y Ezequiel profetiza y el espíritu de Dios completa su obra. Yo no sé en cuál de las dos estés tú. En la primera profecía te hayas levantado como cristiano y estés liderando, ya creas en Jesucristo y estés pasando por un proceso de reestructuración, de restauración en tu vida. Pero de pronto te falte una nueva profecía, una nueva palabra que te dé fuego, que te dé una vida, pero una vida en abundancia. Tal vez tengas la vida, pero necesites vivirla con más pasión. Yo te digo una cosa, el Espíritu de Dios a mí es el que me proporciona pasión. Yo no encuentro pasión en ninguna otra cosa, porque todas las pasiones del mundo son pasajeras. Pero cuando estoy orando, cuando estoy en mi cuarto, cuando estoy buscando la presencia de Dios, yo siento que el Espíritu de Dios me llena con su pasión y siento que el Espíritu de Dios fortalece mi vida. Yo quiero que sientas lo mismo en el nombre de Jesús. Y por qué no hoy decirlo, que Dios a través de este medio puede levantar a alguien de la muerte, de una condición extrema en la que se encuentre. No existe problema, escúcheme bien, no existe problema para Dios difícil. No existe problema, dificultad que Dios no pueda saldar, que Dios no pueda restaurar. Y para concluir, hoy, en el nombre de Jesús, Efesios capítulo 5, 14, y te lo quiero regalar y quiero hacerlo, y después de esto voy a orar por ti, y yo te invito para que después que lo hagas, cierres tus ojos allá donde estás y oremos juntos, y vamos a declarar vida hoy en este domingo de resurrección. Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, por esta razón, dice, y te lo digo hoy a ti, como me lo he dicho a mí, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a pensarlo así, es domingo de resurrección, hace 3 días murió Jesucristo. Los apóstoles piensan que Él era un profeta más. Su esperanza murió con Él. Ya lleva 3 días de muerto. Ya vámonos a pescar. Vamos a nuestras labores. Ya no hay nada que hacer. Pero comienza a moverse algo en el infierno. En el Hades comienza a moverse algo. Y es que Dios, a través del poder de su Espíritu Santo, comienza a moverse en el cuerpo de Cristo y empieza de nuevo a recuperar su vida. Y se levanta Cristo de entre los muertos. El único ser que se ha podido levantar por su propia fuerza. Porque el Espíritu de Dios lo levantó. Y porque Él es Dios manifestado en carne. Pensémoslo así. Hoy es domingo de resurrección. Y tú estás en una condición muy difícil. Estás en una condición deprimente. Yo no la conozco, pero hasta allá donde llega este video, yo hoy, con el permiso del Señor, quiero profetizar sobre ti espíritu de vida en el nombre de Jesús. Y si tú crees hoy en el nombre de Jesús, yo sé que conforme a la palabra de Dios, tú vas a recibir vida, porque a los que recibieron y los que creyeron en Él, Dios hizo que se formara en ellos como un río que salta para vida eterna. De eso se refiere cuando habla del Espíritu de Dios que reciben todos aquellos que creen en Jesucristo y comienzan a vivir una vida cristiana. Levántate y sal de tu condición de muerte a la luz de la vida en el Espíritu Santo de Dios. Voy a cerrar mis ojos y te invito para que tú también, allá donde estás, cierres tus ojos y vamos a orar. Y tú vas si tienes que entregarle tu vida al Señor, si tienes que retomar tus fuerzas, si tienes que pedir perdón por algún pecado, si tienes que de pronto declarar vida sobre algún familiar, si te encuentras triste, Dios puede consolar. Si te encuentras desalentado, sin fuerzas, Dios te va a fortalecer por su Espíritu Santo. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana preciosa, Señor, de resurrección. Y yo quiero pensar, Señor Jesucristo, de la misma forma, Señor, que el Espíritu Santo levantó tu cuerpo, Señor, carnal, Señor, ese cuerpo humano,
y volviste a la vida, Jesús. Bendito Dios. Yo quiero también que tú, Señor Jesucristo, vayas a ese rincón, a esa casa, Señor, a ese país, a ese lugar remoto a donde llega esta señal, Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, tú, Señor, comiences a dar vida, Señor, a ese cuerpo. Que tú devuelvas la salud, Señor, a esa alma que se encuentra en enfermedad, a esa persona que está en ese quirófano o que está de pronto en esa pieza y está por el televisor viendo este video, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, esa enfermedad que tiene, Señor, si él cree en el nombre de Jesús, hoy, Señor, Dios puede hacer un milagro en la vida de esta persona y hoy Dios puede recobrar su salud, porque Jesús, tú eres el Espíritu de vida. Pero también esa persona, Señor, que está allá en su hogar, Señor Jesucristo, viendo este programa, pero tú, Señor, sabes que su condición es muy difícil, que ha perdido totalmente la confianza en los hombres, que ya no sabe qué hacer con su situación económica, que tal vez esté pensando o hayan llegado a su vida pensamientos de muerte o de suicidio, o de pronto esté al borde de la locura. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo y conforme a tu palabra, Señor, yo declaro, Señor, vida, Señor, y declaro esperanza, Señor, y declaro que se levantan, Señor, nuevos negocios, que se levantan, Señor, nuevas esperanzas, nuevas ideas, que tú, Señor, de lo muerto, de lo oscuro, Señor, de lo más profundo del pecado, se puede levantar, Señor, a un pecador para perdonarlo y ponerlo arriba, Señor, y sentarlo con los príncipes de tu pueblo. Hoy declaro en el nombre de Jesús vida por el Espíritu de Dios a todos aquellos, Señor, que te reciban en el nombre admirable y poderoso de Jesús. Amén y amén. Yeah. Músico junto al beat. Como dice, Cambiaste lágrimas por risa, vuelves mi llanto en melodía. Tú eres razón de mi alegría. Yo no te cambio a ti jamás, jamás. Y yo sé que no existe cosa que me aleje. Tu amor yo sé cómo